Bien, muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Alemania. Vamos saludando en este momento al público que se une al webinar del día de hoy. Desde la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, extendemos un muy cordial saludo para todo nuestro público, estudiantes, docentes, empresas coformadoras y público en general que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para nosotros el día de hoy presentar el webinar El modelo dual y su aporte al sector empresarial. Por supuesto, tenemos un invitado muy amigo de la casa y conocedor de este tema, quien nos hará una intervención muy interesante, de la cual esperamos ustedes puedan conocer con profundidad el modelo dual, que hace parte del ADN y de este modelo de formación que promovemos en un empresarial. Es un gusto para mí entonces darle la bienvenida a Peter Hertz, quien se conecta con nosotros desde Alemania en su tarde y en nuestra mañana aquí en Colombia. Y también damos un cordial saludo a alguien más que nos acompaña en el panel y es nuestro vicerrector de proyección empresarial y relacionamiento externo, el doctor Jorge Mario Hurtado, quien está con nosotros y ya le veremos pues en su conexión, intervención en cámara. Me permito entonces saludarte, Peter, agradecerte haber aceptado esta invitación. Saludamos también al doctor Jorge Mario Hurtado, como les mencioné, y me permito pues presentar a nuestro invitado del día de hoy. Peter Hertz es director de formación y capacitación de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana en Bogotá, como experto integrado del programa Experts del Ministerio Federal de Cooperación Alemán BMZ desde febrero de 2015. En esta función también es responsable para la red de universidades duales de Latinoamérica, conocida por sus siglas como PHLA. Antes era responsable de los asuntos internacionales del grupo F+U, una empresa educativa de Heidelberg con universidades duales y otras instituciones educativas en toda Alemania. Otras experiencias incluyen la responsabilidad de un fondo de desarrollo en Afganistán y estadías cortas en Honduras e Indonesia. Peter es abogado de la Universidad Humboldt de Berlín y cuenta con una maestría en Universidad de Bochum en ayuda humanitaria. Peter además cuenta con certificaciones como tutor empresarial de la IHK, Car School, y es auditor técnico, cuenta con certificación como auditor técnico para la calidad educativa de CERCUA, también una certificadora alemana. Es un gusto para nosotros desde Uniempresarial contar hoy con su compañía y sobre todo con su intervención a propósito de este tema tan importante para nosotros y para quienes nos acompañan en el público. Para entrar en materia, entonces, le damos una cordial bienvenida. Peter, muchas gracias por estar con nosotros. El espacio es tuyo. Peter, no tenemos tu audio. ¿Ahora sí? Perfecto. Te tenemos en audio y ya habías conectado tu pantalla. Entonces, muy bienvenido y por favor, continúa. Un segundo más. Ahora sí. Listo. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Entonces, Lucía, muchas gracias por la introducción. Exactamente, mi tema hoy para este webinario es el modelo dual y su aporte al sector empresarial. Perdón. Quiero empezar con una cifra muy grande. 25.6 mil millones de euros por año. Eso es el monto que gasta el sector empresarial alemán cada año en la formación dual. Eso es una cifra enorme y se convierte alrededor de 107 billones de pesos colombianos.
Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque es una inversión que paga. El sector empresarial solamente lo hace algo si es una inversión, si hay un retorno. Antes de empezar, solamente quiero aclarar brevemente qué es la formación dual. En este modelo educativo se trata de una paralelidad didáctica, es decir, que hay dos ambientes de aprendizaje. Hay el aula, la escuela profesional, la universidad, y hay la empresa. Y al nivel técnico, tecnólogo, el estudiante está un 30%, 1 o 2 días de la semana en la escuela profesional y los otros días de la semana en su empresa. Y lo importante en el modelo dual es que hay una paralelidad didáctica, un currículo integrado. Es decir, que los dos ambientes de aprendizaje no son aislados, sino funcionan en sintonía. Es decir, que los chicos aprenden algo en teoría en el aula y luego van a la práctica para aplicar la teoría de una vez en un escenario real. Entonces, eso hace la diferencia. Eso haga que los egresados del modelo dual cuentan con capacidades prácticas, habilidades prácticas, son capaces de realizar tareas de trabajo de una manera muy autónoma. Quiero también mencionar que este modelo también funciona al nivel universitario, también con la misma dualidad, con la misma paralelidad didáctica, solamente aquí trabajamos normalmente en bloques de 3 meses. Entonces, los chicos están 3 meses en aula, en la universidad, aprenden, por ejemplo, marketing para 3 meses, luego van para 3 meses a la empresa para aplicar todo lo que he aprendido en el departamento de marketing de esta empresa. Y todo también en un currículo integrado. Pero la pregunta es, ¿por qué invierten tanto las empresas en el modelo dual? Para entender esto un poco mejor, hace un par de años se realizó un estudio en Alemania analizando la relación entre costos y beneficios en la formación dual. En 2 partes. Por un lado, se analizó todos los costos y beneficios durante la formación dual, analizando todos los gastos y ganancias respecto al aprendiz en la empresa. Y por otro lado, todos los beneficios y costos después de la formación dual. Como preview, en general, al final es un saldo positivo y por eso una inversión que paga. Pero quiero explicar un poco más en detalle cómo se distribuyen estos costos y beneficios en la formación dual desde el punto de vista de un empresario. En general, la tendencia es así, que al principio la empresa tiene muchos gastos para el estudiante dual, para el aprendiz, porque es nuevo, tiene que aprender, no sabe nada, y que dedica mucho tiempo al estudiante para que aprendan cómo hacer las cosas en la empresa. Pero durante esa formación, cada mes más, cada estadía práctica más, ya está generando más un rendimiento productivo. Entonces, con cada mes, con cada año, el aprendiz contribuye al resultado final de la empresa. En números es así, que en los costos, los rubros principales de los costos para una empresa son obviamente lo más costoso, el salario del aprendiz, del estudiante dual. Son unos
casi 10.000 euros en Alemania por año. Por otro lado, también hay una persona en la empresa que se dedica al aprendiz. Y este aprendiz y esta persona también tiene un costo. Entonces, estos también son unos 3.300 euros anuales. Hay un par de otros gastos y para los oficios como más de artesanía también hay que tener en cuenta los materiales para aprender también en la empresa, porque no pueden, más que todo al principio, no pueden aprender en un producto que de pronto puede ser dañado después. Entonces, esos son los costos. Por otro lado, como ya he mencionado, cada mes más, el aprendiz tiene un rendimiento productivo en la empresa y eso equivale en promedio a unos 11.500 euros. Y las empresas también reciben un pequeño subsidio del gobierno. Entonces, como resultado, durante el aprendizaje, durante este tiempo, sí tiene un costo para la empresa, aunque un 30% de las empresas ya durante el aprendizaje, ya durante este tiempo de formación, ya tienen como una ganancia con el estudiante dual, con el aprendiz. Pero creo que para entender esa dinámica hay que entender un poco también el contexto alemán. Y este contexto alemán, en este sentido, es importante entender que hay un cierto espíritu innovador, creo, en Alemania. Aquí vean como una lista con unas invenciones que vienen de Alemania, que realmente han tenido un impacto muy, muy alto, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Y por eso hoy en día se conoce, por ejemplo, todas esas marcas de automóviles, una invención alemana. Y eso todavía es así. No solamente ha sido así en el pasado, sino también hoy en día en los diferentes rankings, en las diferentes listas que hay en el mundo. Alemania siempre está en el primer o segundo puesto en cuanto a la innovación. Entonces, creo que sí es cierto que hay una cultura innovadora entre los empresarios alemanes. He mencionado estas marcas muy famosas como Mercedes o Volkswagen, etcétera, que se conoce en todo el mundo. Pero en mi opinión, más importante para entender la particularidad del sector empresarial alemán son los hidden champions, los campeones escondidos. Esos son empresas muy especializados, normalmente pequeñas, medianas empresas que han encontrado un nicho para su producto en el mercado global. Y de este tipo de empresa, que son líderes con un producto muy especializado, esas empresas se llaman Hidden Champions. Y de eso Alemania tiene más que cualquier otro país en el mundo. Y eso es muy importante también entender el éxito económico que ha tenido Alemania. Entonces, también es importante eso para entender los dos secretos alemanes que ha resultado en que Alemania ha sido mucho menos afectado en las crisis globales de las últimas décadas que otros países. Es por un lado justo el tema de la estructura del sector empresarial. Tenemos estas pymes altamente innovadoras, altamente especializadas y que también es importante en este contexto que cuentan con una cierta flexibilidad en tiempos de crisis. Eso significa que
pueden usar la herramienta de jornadas flexibles. Es decir, que en un momento de crisis, en vez de despedir a sus empleados, a sus especialistas, puede mandar la empresa a sus trabajadores, a sus expertos, a una jornada reducida. Eso significa que no salen de la empresa, pero al mismo tiempo no trabajan, y el gobierno alemán paga un salario reducido al empleado en este tiempo. Eso tiene dos beneficios muy grandes. Por un lado, el empleado no pierde su trabajo, muy importante, tampoco en tiempos de crisis. Y por otro lado, la empresa no pierde su especialista, su experto. Entonces, en el momento cuando la crisis está superada, se puede pensar otra vez más en la producción, en cualquier otra actividad económica. Está el experto, está el empleado. No hay que buscar en el mercado laboral, sino muy fácilmente le invita nuevamente a la persona y ya está con un equipo completo para seguir adelante en las actividades empresariales. Es por un lado. Por otro lado, muy importante, la formación dual. Para estas empresas altamente especializadas, se requiere también un personal altamente especializado. Entonces, y eso hace la formación dual. Como aprenden en los procesos laborales, no solamente son expertos en su oficio, sino también son expertos en los procesos de la empresa. Y esas personas no se encuentran en el mercado laboral, no existen, solamente cuando la empresa misma los forma. Este es un beneficio grande para las empresas, pero también para el estudiante dual, para el aprendiz, el egresado, porque en este sistema se cuenta con una gran empleabilidad. También en tiempos de crisis, significa que la tasa de desempleo sigue siendo relativamente baja. Y eso quiero mostrar en esta diapositiva, el desempleo juvenil. Esos son los países de la OECD. Lamentablemente solamente lo tengo en alemán, pero lo que quiero mostrar es al mano derecha hay tres pedacitos en rojo. Y esos son los países Austria, Suiza y Alemania. Y esos tres países son países que tienen un modelo dual muy fuerte. Entonces creo que sí hay una relación entre una baja tasa de desempleo juvenil y el modelo dual. Y eso funciona por lo siguiente. Por un lado, cuenta con estos dos ambientes de trabajo, de aprendizaje, aula y empresa, tiene habilidades prácticas. Y por otro lado, la empresa tiene voto en qué estudiante dual, en qué aprendiz van a aceptar en su empresa. Y esa empresa solamente va a aceptar un estudiante dual, un aprendiz dual, cuando tiene en mente un puesto de trabajo en el futuro para esa persona. Entonces, de esta manera funciona la ecuación dual. Teoría, práctica y voto del empresario en la decisión. Entonces, quiero hacer un paso atrás nuevamente para mostrarles esta diapositiva que con visto durante el aprendizaje, para la mayoría de las empresas formadoras, eso significa, la formación dual significa un costo. Pero se cambia completamente esta vista mirándolo de largo plazo. Es decir, después del aprendizaje. Porque hay muchos factores adicionales que contribuyen a los beneficios de la empresa. Por un lado, que acabo de explicar, la empresa tiene el mano de obra
a la medida de su empresa, son especialistas, no se encuentran en el mercado laboral esa persona. Por eso también tiene un ahorro en gastos de reclutamiento. No hay que buscar, no hay que entrenar a los colaboradores, porque ya están en la empresa. Otro beneficio para la empresa, otro aporte que da el modelo dual a la empresa, es que la empresa puede seleccionar este estudiante no basada en una entrevista o tal vez un assessment center o qué opciones, una entrevista psicológica, ¿no? Sino tiene 3 años para conocer a esta persona. Y solamente después de esos 3 años se toma la decisión si quiere contratar a esa persona. Entonces tiene 3 años para tomar la decisión, quiero dar un puesto de trabajo a esta persona. Y eso es una gran ventaja para una empresa. Otro tema importante para las empresas es que los duales normalmente se identifican mucho con su empresa formadora. Es decir, que si en otra empresa en un momento van a ofrecerles $50 más al mes, esa persona no va a decir sí. Ella se siente solidaria con su empresa formadora y se queda. Normalmente en Alemania, los que se realizaron una formación en una empresa se quedan en esa empresa. Entonces sí, es algo muy importante, creo, para el empresario colombiano también. Y el otro tema también es el tema de reputación, ¿no? Al empresario le gusta mucho quejarse, ¿no? Normalmente con buenas razones. Pero la formación dual permite ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, de esta manera, pueden decir las empresas formadoras, nosotros estamos apoyando al país en formar una nueva generación de empleados expertos para nuestro país. Entonces, en este sentido, el modelo dual siempre genera beneficios al sector empresarial con este modelo. Quiero mostrar brevemente también esto porque la formación dual también es un muy bonito ejemplo de una alianza pública-privada, ya que hay diferentes entes que se comparten la responsabilidad en este modelo. Ya he explicado esos dos ambientes de aprendizaje, empresa y instituto educativo, pero también están las cámaras en Alemania que apoyan mucho en el modelo dual, que realmente son las entidades que toman el examen final, que organizan el examen final, y son las entidades que otorgan el certificado oficial al terminar la formación dual. No es el gobierno, no es el colegio, sino son las cámaras. Y al mismo tiempo el gobierno así también apoya con todo el tema del marco legal e investigación. Entonces, es un muy buen ejemplo cómo pueden trabajar en conjunto la parte pública y la parte privada. Lo que estamos aquí en Colombia es un poco diferente a lo que se hace en Alemania, donde la mayoría es formación dual a nivel técnico. Aquí trabajamos, por ejemplo, con la Unión Empresarial de Bogotá en el proyecto en la red Dual Hochschule Latinoamérica. Eso es un proyecto que ya tiene unos 20 años y empezó con la fundación de la Unión Empresarial y la von Humboldt en Armenia, pero hoy en día es una red que consiste de 10 universidades en 5 países en toda Latinoamérica. Lo que nos une es que las universidades miembros de la Dual Hochschule Latinoamérica, entre ellos la Unión Empresarial, siguen el mismo sistema de gestión de calidad ISO 9001. Y eso es relacionado a la tarea que tienen las cámaras en la formación dual en Alemania. Aseguramos como cámara la calidad
en la formación dual. Lo interesante es también que es un proyecto autosostenible. Empezó como un proyecto de la cooperación entre Colombia y Alemania, pero en un momento se acabaron los fondos y las universidades tomaron la decisión continuar con este proyecto con sus propios fondos para no perder este proyecto. Entonces, por esta razón, todavía después de más de 20 años estamos trabajando el modelo dual universitario en Colombia, y Perú, y Ecuador, México y Brasil. ¿Y por qué existe esta formación dual universitaria para el sector empresarial? Porque acabo de mencionar, normalmente la gran mayoría de la formación dual en Alemania es técnica, tecnológica. Tiene su origen en los años 70 del siglo pasado y era una iniciativa de empresarios. Se estaban quejando muy parecido a los empresarios en Colombia hoy en día, que las universidades tradicionales no educan acorde a las necesidades del mercado laboral. Eso tiene que ver que con los egresados de universidades tradicionales hay que invertir mucho tiempo hasta que realmente pueda asumir todas las responsabilidades que requiere el puesto de un empleado. Y ha funcionado muy bien este modelo en Alemania. Hoy en día, en el estado de Baden-Württemberg, los mejores egresados de los colegios no optan para las universidades tradicionales con un gran nombre, sino van a la universidad dual. Entonces, sí, es un modelo muy exitoso. Hoy en día es la universidad más grande de este estado y también en números de estudiantes y tanto empresas. Entonces, sí, eso era como en breves palabras cómo o cuál es el aporte del modelo dual que brindamos al sector empresarial, que brindamos nosotros como Cámara, la Unión Empresarial, al sector empresarial. Entonces, sí, muchas gracias por su atención. Ahora sí lo sé. Muy bien. Peter, muchas gracias por esta intervención muy precisa, muy puntual y justamente destaca aquellos aspectos relevantes para nuestra institución, para el modelo dual que hace parte de nuestro ADN, como lo mencioné previamente, y que es el factor determinante para que seamos pioneros en Colombia en este ejercicio. Yo quiero darle paso a nuestro vicerrector, por supuesto, porque pues, él quiere hacer algunos comentarios y referirse sin duda a esta presentación. Jorge Mario, por favor. Lucía, muchas gracias. Buenos días a todos. Peter, muchas gracias por esta presentación muy ilustrativa de lo que es el modelo dual. Y además es una de las razones por las cuales nació un empresarial que es filial de la Cámara de Comercio y que es ese, como tú lo mencionaste en tu presentación, una de las razones por las cuales debe haber una unión entre las empresas y el sector educativo mucho más fuerte, que haya una relación mucho más intensa, y claramente nosotros nacimos de esa alianza entre la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, ya hace varios años, pero somos convencidos de que es el modelo que Colombia, que Bogotá necesita, porque nuevamente une las necesidades reales de los empresarios con la academia. Y entonces ahí hay una unión muy chévere entre el ambiente de aprendizaje, porque inclusive yo cuando comento esto, la gran diferencia es que cuando alguien sale del colegio, un bachiller recién graduado,
sale a la vida a tratar de enfrentarse a ese nuevo mundo, no se van a estudiar el modelo clásico y duran 5 años metidos en las aulas con profesores y luego tienen que estrellarse con ese mundo laboral. El del modelo dual está ya acompañado en el mundo laboral en la forma en que aprende. Por eso esa fase de aula y fase de práctica es muy interesante y son empresas que en este momento como las que tenemos, las 350 que tenemos como, o que hemos tenido, en las que se nos destacan como Panalpina, el Ministerio de Transporte forma parte de nuestra red de coformadoras, Dinisan, Home Century y varias alemanas como Aviareps, Continental Tires, ¿cuál otra se me pasa por acá? Schott Envases Farmacéuticos. Y con eso hemos tenido el año pasado unos 624 alumnos y estudiantes en práctica. Y para este año ya vamos con 589. Entonces, el gran reto que tenemos es lograr que ese 95%, que aquí en Colombia también es esa base empresarial, esas pymes que son la fuerza que realmente mueven a Colombia, ¿sí? Sean, y lo discutíamos antes de empezar acá, y es cómo logramos, y desde la Cámara lo hemos visto, que las empresas tengan esa visión de largo plazo. Porque es que la gran diferencia que hace una empresa exitosa es aquella que tiene visión de largo plazo, tiene buenas técnicas de gestión, tiene buena forma de trabajo, que son juiciosas, y que esos gerentes que son capaces de visionar, o sea, sobre todo visionarios, que son innovadores, son los que le apuestan a este modelo dual. Porque no están pensando en que yo tengo una persona que el telemercaderista que me hace 3 cosas hoy y lo necesito solamente para vender hoy. No, yo necesito es el desarrollador de software, un experto en turismo, un experto en administración y que haya vivido dentro de la empresa. Cuando yo he escuchado o he podido hablar con esas personas que han estado en un empresarial y que luego están en esa empresa, o sea, porque hay una relación, una simbiosis, la entrega es muy diferente. Y la selección, como tú lo mencionabas, es fundamental, porque tienes una persona comprometida, que conoce el negocio y que sabe para dónde va la empresa. Entonces es muy, muy interesante y gracias por eso, lo que has comentado. Entonces, nada, no sé, Lucía, si tenemos preguntas, porque yo tengo algunas para Peter, pero yo quiero darle la palabra a la gente que ha estado aquí en el Facebook. Bien, nuestro máster está haciendo la revisión, entonces yo creo que puedes pasar con tus preguntas mientras ya nos transmite. En esta época de pandemia, o sea, nadie puede dejar pasar estos momentos en que todos estamos en casa trabajando, los que podemos, pero muchas empresas están teniendo, y ojalá se active esto mucho más rápido, tener que salir y continuar con el trabajo. Y hay empresas que han sido afectadas muy fuertes, ¿cierto? El turismo entre ellas. Peter, ¿cómo en este momento de pandemia una empresa puede ser coformadora o piensa en ser coformadora, viendo que tiene que invertir, pero cuéntanos. Sí, realmente es un desafío grande para las empresas, para unos sectores más que para otros, pero creo que lo importante es lo que mencionaste tú hace un momento, ¿no? La vista a largo plazo. En este momento todos estamos en modo crisis y estamos ocupados en asegurar que no muere la empresa, que no perdimos a este cliente, que no tenemos que sacar al empleados. Entonces, aunque estamos todos en este modo crisis, al mismo tiempo pienso que es súper necesario también pensar en el futuro, también pensar a largo plazo. Un día esta crisis se va a terminar. Y en este momento también tenemos que estar listos para retomar nuestras actividades empresariales. Y para eso sirve muy bien la formación dual. Es un ejemplo, ¿no? Pero hay otras cosas. Pero en esta situación, formar a un chico para tener listos personas calificadas en el momento cuando salimos de la crisis es vital. Entonces, y creo que, bueno, y esa es mi respuesta. Aunque, claro, todo el mundo en modo crisis, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en el futuro.
en el futuro. Sí. Particularmente viendo cómo un empresario puede tener una visión de largo plazo. Dentro de tu experiencia, ¿cuál ha sido ese mayor beneficio de ser coformador? Dentro de las empresas con las cuales tú has hablado, tú lo dijiste en la presentación, pero algo que sea así como que tú te acuerdes dije, con esta persona yo hablé y ha tenido maravillosos beneficios. No, realmente eso es una experiencia que, gracias a Dios, que he podido tener en muchas visitas a las empresas formadoras. Mi puesto me permite también visitar mucho, no solamente en Colombia, sino en otros países también, hablar con empresarios que reciben estudiantes duales, y realmente todos que han tenido un estudiante dual dicen lo mismo, que es muy satisfactorio tener una persona así, que son mucho más maduros, que también lo que hacen durante sus fases prácticas, tienen proyectos que desarrollan en su fase práctica, que tienen como un valor para el empresario. Entonces, lo que hacen son identificar problemas actuales de la empresa relacionados al tema que he aprendido en la teoría, en la fase aula anterior. Identifican un problema en la empresa y trabajan este tema en su fase práctica. Y de esta manera resolviendo problemas reales del empresario. Obviamente un estudiante de primer semestre en mercadotecnia no va a resolver los problemas más grandes de la empresa, pero se va a dedicar de una manera muy estructurada a un tema que normalmente no se puede resolver en este sentido, con el tiempo, con el personal disponible. Entonces, los empresarios siempre me dicen que sí, con este apoyo realmente hemos podido resolver un problema en la empresa. Hemos implementado esta solución que mencionó el estudiante, lo hemos implementado en nuestra empresa. De hecho, eso es algo que medimos durante nuestras auditorías. Medimos el impacto, así se llama, el impacto del estudiante dual en la empresa. Y ahí tenemos valores de, no sé, unos 90%, no tengo el número exacto, pero un valor extremadamente alto en lo que nos llamamos impacto del estudiante dual en la empresa formadora. Excelente. Me comentan acá, espérenme un segundo que aquí tengo temas de las preguntas, un momento. Ay, se me perdió. Ya. ¿Cómo solicitar un practicante dual? ¿Cierto? Entonces, anímese y comuníquese con nosotros, con un empresarial, porque además estamos como quien dice, estamos en fecha de corte y es bueno esto que menciona Peter, porque no hay nada mejor que una mente fresca y con ganas de comerse el mundo. Y la innovación que traen las nuevas generaciones es maravillosa, y además que hacen las preguntas que el día a día se llevan. Y que uno dice, no, eso ya no hay que preguntarlo, eso ya no se ha dado. Entonces, ojalá se animen a comunicarse en un empresarial. Aquí en el Facebook le pueden escribirlo y ahí están los teléfonos, porque sí es importante que formemos parte de este ecosistema que necesitamos que reactive la economía. Y esto viene en un círculo, y es que teniendo gente que aprende, empresas que se benefician y familias que están relacionadas con las empresas, es que podemos mover a Bogotá y al país. Entonces, yo los invito para que se comuniquen a las líneas de un empresarial que están aquí en la página, para que se pongan en la tarea de tener a muchos practicantes. Nosotros tenemos en este momento 7
modelos que estamos funcionando. Hay que decir que la Uniempresarial es la que más tiene modelos, entonces ahí tenemos administración de empresas, administración turística, marketing y logística, negocios internacionales, ingeniería industrial e ingeniería de software. Este es uno en particular que estamos impulsando mucho porque claramente las tecnologías de la información son unas que están comiéndose al mundo en este momento. Entonces, sin lugar a dudas, el modelo dual es uno de esos que facilita generar mayores competencias en muy corto tiempo. Además que nuestros cursos son más cortos que una carrera de ingeniería de sistemas. Entonces hay muchos beneficios ahí. Lucía, no sé si tienes más preguntas. Yo no sé aquí cómo estoy como... Sí. Pero, Bien, nuestro público está muy dinámico y me voy a permitir hacer la pregunta. Esta va dirigida, creo que a ti, Peter. Nos pregunta Sami Abril, ¿qué diferencia tiene el modelo dual en Colombia y en Alemania? Si tú, en general, digamos, nos has presentado una línea de la estructura del modelo dual, pero si puedes referirte a alguna particularidad que se determine por contexto, por geografía o algo que tú consideres que marca una característica en el escenario colombiano y en el escenario alemán. Bueno, entonces la idea que tenemos en la DHLA sí es tener como el modelo dual alemán, pero también al mismo tiempo tropicalizado, ¿no? Así me dicen siempre las universidades. Peter, hay que tropicalizarlo para Colombia. Y son diferentes puntos y creo que en general es muy difícil contestar porque no es la verdad para todas las universidades. Pero por un lado, una gran diferencia es, por ejemplo, en Alemania, el interesado no se dirige a la universidad, ¿no? Entonces, lo que acabo de la invitación que acaba de decir Jorge Mario, sino el estudiante o la persona interesada en un modelo dual se dirige directamente a la empresa. Entonces, él se postula como si fuera como una convocatoria para un empleo. Las empresas convocan, estamos buscando estudiante dual para esa fecha. Entonces, esa persona se dirige a la empresa, tiene como una entrevista de empleo, y cuando la empresa dice, sí, te aceptamos como estudiante dual, se va a la universidad y automáticamente está inscrito. Entonces es otra vez más, ¿no? la responsabilidad de la empresa en el sistema que manejamos en Alemania. Entonces, eso es una gran diferencia. Otra diferencia es que en temas de sueldos, salarios, obviamente el nivel en Alemania es más alto que en Colombia en promedio. Entonces ahí los estudiantes ya reciben unos 1.000 euros mensuales, que es un suma muy interesante para ellos. Otra razón también porque muchas optan para una formación dual, porque en vez de pagar para la universidad reciben un salario. Pero es un sistema que es muy bueno para las empresas también, porque de esta manera los mejores de los mejores optan para una formación dual, ¿no? Entonces también es un filtro. Entonces, para tener todos estos beneficios, tienes que ganar a los demás. Un Mercedes-Benz, una empresa formadora obviamente muy grande en el modelo dual, recibe unos 700 aplicaciones para un puesto de estudiante dual. Entonces hay una competencia grande, pero de esta manera la empresa está segura que está recibiendo los mejores. Y no solamente los demás empresas, también las más pequeñas, también reciben muchas aplicaciones. Creo que esas son unas diferencias. Bien, Peter, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Yo creo que de pronto los dos nos pueden dar su perspectiva. Dice Diego Alejandro Sánchez, ante el actual desempleo, ¿cómo ve el mercado laboral? ¿Se recuperan los empleos y por quiénes? ¿Empleados antiguos, con conocimiento de empresa o jóvenes con poca experiencia? Modelo clásico. ¿Qué opinan ustedes? Quién sabe, ¿no?
es una buena pregunta, pero no sé si puedo contestarle. Creo que siempre para la empresa es esta decisión. En mi opinión, creo que el valor de experiencia es muy importante para una empresa para salir de la crisis. Al mismo tiempo, para los jóvenes es una buena oportunidad entrar nuevamente en una empresa nueva, con una nueva dinámica. Entonces, espero que los dos van a beneficiar del aumento económico después de la crisis. Pero no sé, realmente no puedo decir cuáles van a estar las preferencias de las empresas en Colombia. Y yo voy muy en línea con Peter, y es que el que pudiera tener esa bola de cristal para saber cómo nos vamos a recuperar y cuánto tiempo nos va a tener sería maravilloso, pero lo que sí es que, nuevamente, esta pandemia también nos ha enseñado es que somos un ecosistema. Entre todos tenemos que salir adelante. Entonces, algunas empresas, ya hemos visto, van a tender a desaparecer, pero las que queden van a salir reforzadas. Y yo creo que parte de esto es que tenemos que madurar este modelo. Yo, frente a la pregunta anterior, ahí, y complemento con esta, es que tenemos que llegar a ese nivel de madurez, y esa es una de las principales diferencias. Nosotros tenemos que llegar a lograr convertir, y eso es parte del objetivo que tenemos desde esta vicepresidencia, es que sean las empresas las que hagan el filtro inicial y digan, yo quiero este cargo que tengo acá es dual porque tiene esta proyección. Entonces, si logremos eso, el ciclo laboral va a ser diferente. Pero estoy convencido que vamos a salir adelante de esta juntos, y que en los jóvenes es que está ese nuevo impulso de innovación, de generación de nuevas ideas dentro de las empresas, y que son los empresarios los responsables, tienen esa responsabilidad hacia todos para salir adelante. Va a ser complicado, no puedo decir que va a ser fácil, pero yo tengo muy buenas energías hacia esto para que salgamos adelante como país. Perfecto. Muchas gracias. Creo que hay acá herramientas valiosas de coyuntura que también nos invitan a generar nuevos cambios y a pensar o repensar estrategias institucionales desde las empresas y, por supuesto, para nosotros desde Uniempresarial. Mi máster acá nos está enviando otra pregunta del público. Andrea Mena nos saluda, buenos días, y nos pregunta, ¿cuántos practicantes quedan vinculados o pueden estar vinculados a las empresas? De pronto esta pregunta sería para ti, Jorge Mario. Depende mucho de las coformadoras. Nosotros, realmente la coformadora, solamente necesitamos que tenga uno, pero la gracia es que tengan más de uno, que puedan tener, hemos visto que en promedio tienen 3, porque el modelo da para eso, entonces, pero depende del tamaño, depende de las necesidades, y nuevamente, aquí es una simbiosis. Si los estudiantes son buenos y le ponen todo el corazón, el coformador va a querer cada vez tener más proyectos duales. Entonces, es eso, es un balance entre lo bueno que da el modelo y las necesidades de la empresa, pero depende mucho de cada uno. Son casos muy particulares. Y no sé si Peter tenga alguna información adicional frente a eso. Sí, no, sí. Es que sí, no, exacto, depende mucho a la empresa formadora. Algo adicional que tiene mucha importancia para mí en este contexto es que la empresa tiene que cumplir con todas las condiciones, que asegurar que tiene un puesto de trabajo, tiene que asegurar que hay una persona en la empresa que se dedica al estudiante dual, que tiene como un contacto, todo eso, pero uno de los puntos más importantes para mí, para
para identificar el número que puede, de estudiantes duales que puede tener una empresa, es que realmente qué proyeccione la empresa en el futuro para este estudiante dual. Si tiene como la necesidad en 3 años, en 4 años, para ofrecer a ese estudiante un puesto de trabajo, tiene cupo. Si tiene previsto 3, 4 puestos que quiere ofrecer a los chicos, puede tener 3, 4 estudiantes duales en la empresa. Entonces, para mí el criterio importante es que realmente puede ofrecer la empresa formadora al terminar la formación dual al estudiante. Entonces, si son 4 puestos de trabajo, son 4 puestos de aprendizaje. Creo que eso es muy importante. Y eso también es el tema por qué la formación dual genera, por qué los egresados de la formación dual tienen una empleabilidad mucho más alta que otros egresados. Gracias. Perfecto. Creo que tengo otra pregunta. Kevin Galvis nos saluda y nos dice, estoy interesado en ingeniería de software con modelo dual. ¿Se puede hacer virtual? Yo acá quisiera tomar un poco la respuesta porque la Vicerrectoría Académica nos cuenta que en buena hora estamos adelantando una reforma curricular que incluirá, por supuesto, la posibilidad para los estudiantes pues de realizar las prácticas en la modalidad virtual. Y como lo han mencionado ustedes dos a propósito de la coyuntura, en temas de ingeniería de software sobre todo, digamos que estos talentos son los llamados a incorporarse en estas dinámicas y a potencializar los recursos tecnológicos desde la virtualidad, sin duda alguna. Entonces, Kevin, puedes estar tranquilo y contento también porque nos estamos preparando para este tipo de estrategias y eres, por supuesto, muy bienvenido. No sé si alguno de ustedes tenga otra pregunta. Jorge Mario, te puedo dar chance de que continúes con la intervención mientras nos siguen enviando del máster las preguntas de nuestro público. Por favor. Hay una pregunta que siempre se hace y es, ¿qué tanta es la empleabilidad del modelo dual frente al modelo tradicional? Vale la pena mencionar que la empleabilidad de los estudiantes del modelo dual de un empresarial es del 87%. ¿Cierto? Y además de quedar en la misma empresa es del 33%, generalmente. Pero sí es algo que es de resaltar. Y es que la empleabilidad del modelo dual es muy, muy alta frente a cualquier otra. Entonces, los invito a que, nuevamente, un mensaje positivo, porque venimos en un proceso de recuperación, pero poco a poco iremos recuperando todo nuevamente. Esto va a tomar un tiempo, pero vamos a salir adelante. No sé qué más, otra pregunta allí podamos tener. Bien, ¿me escuchan? Bueno, nos hacen una pregunta con relación a las empresas que tienen cuota SENA disponible. Si estas empresas, por ejemplo, podrían vincularse a nuestra estructura de modelo dual. Excelente pregunta, sí señora Lucía, muy bien. Ya No lo sé íbamos si a quieres... decir, si no lo preguntaban, ya se los iba a decir, y es que la cuota Por SENA favor. aplica para nuestro modelo dual. Entonces, esas cuotas SENAs la pueden utilizar para los practicantes del modelo dual y eso es también beneficioso para la empresa. Entonces, tienen doble ganancia. Es correcto. Perfecto. Perfecto. Sí, solo para complementar, como lo has mencionado, sí puede ser empleada hasta en un 25% por nuestros estudiantes duales y bueno, digamos que las empresas que tienen esta cuota son empresas generalmente muy grandes que pueden dar cobertura a estudiantes en términos de práctica en diferentes escenarios. Entonces, Uniempresarial también tiene varios casos exitosos en este sentido, desde nuestra perspectiva de modelo dual. Y por supuesto las empresas muy invitadas a considerarlo dentro de este esquema. Bien, yo creo que vamos un poquito justo con el tiempo y quisiera invitarte, Jorge Mario, de pronto a una intervención final ya a modo de conclusión
pues tratando de cerrar y consolidar este espacio. Sí. Primero, agradecer a Peter por su tiempo, siempre con esa sonrisa que lo caracteriza y que me hace sentir muy cómodo cuando hemos estado conversando. Y decir que, resumiendo, el modelo dual es un modelo que es creado entre empresa y academia, que va focalizado a hacer mejor a las empresas y a las personas. Entonces, que potencializa los beneficios que puede tener a mediano y largo plazo las empresas y genera personas capaces en muy corto tiempo y listas para el mercado laboral. Entonces, los beneficios a mediano plazo son muchísimos y Uniempresarial está comprometida por la competitividad y la mejora de las empresas y le seguimos apostando al modelo dual por eso. E invitamos a todas las empresas conformadoras que hagan y a todas las empresas que aún no están acá, que hagan un análisis de cómo pueden ser parte del ecosistema laboral y de competitividad y empresarial de una manera más activa para que esas jóvenes que necesitan ese trabajo y que pueden generar muchas más cosas buenas en la sociedad, formen parte de esto y que vamos todos para adelante, juntos, y que este modelo funciona y que seguimos de la mano de todo este modelo y del DHLA para que funcionen y de toda una serie de metodologías que funcionan, que sabemos lo que hacemos y que vamos para adelante. Excelente, Jorge Mario, muchas gracias. Bueno, yo voy a retomar la última pregunta que nos envían desde Máster y es María Eugenia Rodríguez y la menciono justamente a propósito de lo que acabas de referir. María Eugenia nos dice, ¿cómo se podrían estructurar estrategias de capacitación o intercambios? Oportunidades de ser partícipes del modelo dual. Ella tiene mucho interés. Yo me adelanto un poquito, Peter, y creo que acá tú me puedes complementar. Y es, pues naturalmente, como miembros de la DHLA, la Red de Universidades Duales de Latinoamérica, Uniempresarial tiene una estructura con sus universidades partner en Brasil, en México, en Perú, a propósito de este escenario. Además, naturalmente, con el contexto alemán, pues tenemos la grata fortuna de ser aliados de la Universidad Dual, es Cooperative State University, y particularmente tenemos oportunidad para nuestros estudiantes de participar justamente en estos intercambios académicos con la misma estructura del modelo dual en el campus Mosbach. Tenemos, digamos, la fortuna de que varios estudiantes ya han hecho su intercambio académico que cuenta tanto para la formación en aula y por supuesto con una perspectiva de experiencia internacional. Justamente en este modelo tenemos en este momento, pese a la coyuntura, al COVID y demás, una experiencia muy exitosa con un estudiante de administración de empresas que concluyó su fase aula en el mes de abril y que pues por razones obvias permanece aún en Alemania, pero con la gran ventaja y valor agregado y en buena hora, es una de las ventajas de la coyuntura, podrá continuar realizando su proceso de intercambio académico en su siguiente fase aula en esta universidad. No sé, Peter, si quieres agregar algo dándonos esa perspectiva general de las universidades duales en Alemania, ya pues también a manera de conclusión, no solo para responder esta pregunta, sino para cerrar nuestro espacio del día de hoy. Bueno, Jorge Mario ya lo ha cerrado tan bonito, entonces me da... sí, obviamente como ser parte de una red internacional, dar ese tipo de oportunidades a los estudiantes y recomiendo mucho realizarlo también. Cada año la Universidad de Alemania recibe una cantidad de estudiantes latinoamericanos en sus instalaciones en un junior program. No. Y lo bueno es que no tienen que manejar alemán, tal vez eso es una duda que tienen los estudiantes, sino todo está en inglés. Entonces creo que eso da más facilidad a muchas personas a realizar este tipo de intercambio. Aunque es en Alemania,
se puede realizar en inglés. Y obviamente también hay intercambio entre las universidades. Los de Ecuador mandan estudiantes a México y los colombianos a Perú, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenemos esta dinámica en la red y es otro beneficio, no solamente para los estudiantes, sino también para los empresarios, para que tengan como empleados también con esa experiencia internacional. Entonces, Así es, Peter. Bueno, pues esperamos sean muchas más las experiencias que tengamos en términos de internacionalización para la academia y por supuesto para la empresa en integración y en promoción de nuestro modelo dual. A ti, muchísimas gracias, ya cerrando la tarde en Alemania, y a todo nuestro público aquí en Colombia también, muchísimas gracias por acompañarnos muy temprano en esta mañana. Les deseamos un feliz día a todos, una feliz tarde en Europa. Y esperamos nos puedan seguir acompañando en los futuros webinars internacionales. Creo que concluimos el día de hoy y para quienes nos siguen preguntando dónde pueden manifestar su intención de ser empresa coformadora, dejaremos el link aquí en la página de Facebook para que los puedan manifestar su interés en un formulario muy sencillo y luego les contactaremos a todos. Jorge Mario, muchas gracias. Peter, muchas gracias. Saludos a todos. gracias. Somos Uniempresarial, somos Dual. Feliz día para todos. Hasta luego, gracias.